Las declaraciones que ayer hiciera el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, respecto a la preocupación de su país por la impunidad en México, en el marco del diálogo de alto nivel, diálogo económico de alto nivel, y tras reunirse con el presidente Peña Nieto, ya han comenzado a tener reacciones en distintos o entre distintos actores de la política mexicana. De esto, de esa visita, de ese encuentro, del diálogo, vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy José Buendía. Bienvenidos a este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden mandar sus comentarios y mientras vamos a ver algunos datos de contexto para venir aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. La relación más importante de México en el exterior es con Estados Unidos y el futuro de su economía está ligada al mercado estadounidense, así como a los bloques comerciales de los que son aliados, el TLC o el TPP. Por eso la agenda bilateral sobrepasa la economía y se extiende a temas como la procuración de justicia, impunidad, combate a la corrupción o derechos humanos. Esto ha quedado claro en el diálogo económico de alto nivel que ayer encabezó el vicepresidente Joseph Biden en México junto con el secretario de Hacienda Luis Videgaray. Aunque la agenda cada día es menos monotemática, el discurso anti-inmigrante en la campaña electoral estadounidense ocupó titulares de la visita, porque construir muros entre dos socios significa quedarse solos, reclamó el presidente Peña Nieto al reunirse con Biden. No obstante, llama la atención que una relación tan importante tenga acéfala la embajada en México, porque el Senado no ha confirmado a Roberta Jacobson. De los resultados del diálogo de alto nivel destacan los acuerdos para incrementar su cooperación en el sector energético y en las telecomunicaciones, pero de las declaraciones de Biden se puede leer que su país no cejará de reclamar mayor Estado de Derecho para respaldar el comercio y la inversión. El vicepresidente estadounidense Joe Biden manifestó que los derechos humanos son una de sus prioridades dentro de su relación con México. Esta es una de las metas claves de la iniciativa Mérida y nos encontramos trabajando estrechamente con el gobierno mexicano y la sociedad civil mexicana para promover el Estado de Derecho, la transparencia, la anticorrupción y la rendición de cuentas en cada nivel de la sociedad mexicana. Agregó la preocupación de su país porque han sido testigos de demasiados ejemplos de tortura y violencia utilizadas para intimidar a periodistas mexicanos y civiles, ejecuciones extrajudiciales, cárteles actuando con impunidad y demasiados padres llorando por la pérdida de sus hijos a manos de la violencia. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que hemos pasado de tener una relación muy enfocada a temas de seguridad casi monotemática, para ampliar nuestra agenda y trabajar en distintos mecanismos para lograr que Norteamérica sea una región más productiva y más competitiva. Ahora, rubros como la energía o las telecomunicaciones son parte del futuro económico, subrayó. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros este viernes, ya último día de la semana. Qué bueno, empieza ya el fin de semana y vamos a entrarle a un tema que ha marcado la agenda desde ayer y seguramente lo seguirá haciendo en los próximos días, y tiene que ver con las declaraciones que hizo el vicepresidente de Estados Unidos de visita en nuestro país ayer, Joseph Biden, para encabezar junto con el secretario de Hacienda el diálogo económico de alto nivel entre ambos países, y además se entrevistó con el presidente Enrique Peña. Y para entrarle a este tema, dos voces autorizadas, dos especialistas de este asunto. Susana Chacón, muchas gracias, Susana, como siempre, por estar con nosotros. Pepe, buenas noches, muchas Profesora gracias a académica de la Anáhuac y además representante del Club de Roma. Gracias, Pepe. Muchas Pepe, gracias a los noches. dos. Pepe Carreño, usted ya lo conoce, el responsable, el coordinador de Global de Excelsior. Muchas gracias. No, gracias a los dos. Y pues la verdad es que se trató, en efecto, Susana, de una reunión económica, la de ayer. Destacan, por lo que hemos podido desprender de las declaraciones, los temas de colaboración en energía y telecomunicaciones, pero lo que más impacto ha tenido es otra vez las declaraciones que hace el vicepresidente estadounidense sobre migración y particularmente las preocupaciones que externa respecto de la situación de impunidad, derechos humanos, torturas, ejecuciones en nuestro país, algo que sí no se había visto tan claramente, quizá, sin mal no recuerdo, desde algunas declaraciones de la propia Hillary Clinton cuando fue secretaria de Estado hace 2 o 3 años. Mira, es muy interesante porque definitivamente se le quita prioridad a la reunión y los medios de comunicación una vez más se van
justamente por los temas que son amarillos, por los temas que más le duelen a que vengan a hablar sobre nuestra soberanía, que nos peguen por los temas de derechos humanos. Son temas que sabemos que están ahí, que están sobre la mesa, que no son nuevos y que evidentemente también sabemos que el gobierno de Obama estaba hace muchos meses, por lo menos un año y medio para atrás, muy enojado con lo que estaba sucediendo en México y la falta de respuesta y la falta de soluciones. Entonces, aquí tenemos que partir de algo que para mí es prioritario. Es como si hubiera venido Obama. Es el vicepresidente de Estados Unidos, tiene una autoridad como voz, además de que vinieron con él justamente una multiplicidad de ministros de muy alto nivel y de funcionarios también del Departamento de Estado. Entonces, aquí nos están mandando una señal, por supuesto que importante, de cómo se siente Estados Unidos sobre la falta de control, la falta de seguridad en el caso de México. Recordemos que algo que era prioritario para Estados Unidos a lo largo de todo el siglo XX y por lo cual nunca hizo nada por quitar el PRI gobierno como institución, ni porque pasáramos a una democracia mucho más plural como la estamos teniendo ahora relativamente, sin duda era que les asegurábamos una frontera estable, una frontera ordenada, que no pasaban los problemas hacia Estados Unidos. Eso ya no sucede, eso desde hace por lo menos 12 años ya no sucede, y esto evidentemente los tiene muy preocupados. Pero regreso al tema prioritario de la agenda. No me explico cómo los medios de comunicación se centran exclusivamente, y por supuesto la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, se centran exclusivamente en este tema amarillista de que hablaron mal de nosotros porque nos dijeron que hay una impunidad y que es gravísimo lo que sucede en México. Por supuesto que es grave, resolvámoslo para que no hablen así de nosotros, pero ¿por qué no realzamos los temas que realmente son prioritarios para la agenda? O sea, México y Estados Unidos en una reunión de alto nivel de América del Norte, que es eso a lo que vinieron, sabemos perfectamente bien que hay 14.800 camiones que cruzan la frontera a diario, 15.000 básicamente, 1.56 mil millones de dólares de comercio diario. Es la segunda y la tercera economía comercial entre Estados Unidos y México. Digo, estos no son palabras de menor grado, ¿no? Y como comentábamos hace un momento Pepe y yo, la economía no funciona sola. Y esto ha llegado a ser así, particularmente desde 2013, pero gracias a los 20 años de Tratado de Libre Comercio desde el 94, 22 años ahora, eso ha llegado a ser así porque justamente hay acuerdos, porque hay negociaciones y porque hay una constante de reuniones en donde se definen los siguientes pasos, y son reuniones, como lo vimos, de un solo día, en donde realmente se tenían los resultados, y eran resultados que evidentemente vienen trabajando un año atrás. No se le ocurrió a Biden de repente llegar a México para hablar de la impunidad en México, de la falta de control y del narcotráfico. Por supuesto que no. Es el emisario de Estados Unidos, es la voz de Obama, de la presidencia, y vienen a manejar todos los temas económicos con muy buenos resultados, los temas educativos. Recordemos que lo que buscan a lo largo del sexenio es tener 100,000 mexicanos becados. Nada más en 2015 fueron 35,000. Por supuesto. O sea, 3 veces más, es muy alto. O sea, los resultados son excelentes y nadie está hablando de eso, ¿no? Ahí hay un montón de temas, vamos paso por paso, Pepe, y el primero es obvio. Por alusiones tienes que entrarle al tratamiento periodístico que le dieron a esta visita. Pongo dónde estuvo fundamentalmente la noticia esta sobre la impunidad y el tratamiento de los derechos humanos. Fue una entrevista escrita que le dieron a Reforma. Sí. Pero ahora vamos a ver, primero. ¿Estás de acuerdo en que los medios estamos ahí haciendo amarillismo, como dice Susana, y entonces eso queda atrás la otra parte? Sí, no, porque a final de cuentas ahí lo que estamos viendo es un tema de oportunismo periodístico. Es un tema que está sobre la mesa, viene un personaje importante
frente al país. Entonces lo clásico es la pregunta de ese tipo, es también la forma idiota, ¿no? Es decir, ¿qué piensan de México en Estados Unidos? Pues ya lo sabemos, ahora confírmemelo usted y entonces le voy a dar las 8 columnas. La obligación de los medios, al margen de los medios se nutren de ese oportunismo periodístico. Es el resto del sistema el que dice, bueno, vale la pena reaccionar a esto sí o no. Exacto. Bueno, hoy también es tan grave como lo otro. A ver, ¿no? hoy siguiendo lo que dice Pepe, Susana, sí, la reacción, hoy hubo una junta de todos los coordinadores parlamentarios en el Jucopo, en el Club de Banqueros, y la reacción de todos era respecto de las declaraciones de Biden. Es que también es difícil, ahí están las ONGs también, desde Artículo 19, Amnistía Internacional, diciendo, a ver, Biden ya está diciendo, y lo leen como esto, el mensajero de Obama que viene nuevamente a decirles con toda claridad, en este país la bronca no solo es económica, sino de Estado de Derecho. Pero eso es lo más grave. Susana, pero se nos olvidan 3 cosas. Esto es, primero, el tema de México y Estados Unidos ya no son temas de política exterior mutuamente. Somos los 2 países temas de política doméstica el uno para el otro. Número 1. Esto es, lo que pasa en México tiene repercusiones en Estados Unidos y lo que pasa en Estados Unidos tiene repercusiones en México. A México le interesa lo que pase allá adentro, las tonterías y lo bueno que hagan, no nada más cuando la economía está bien o cuando está mal, sino también cuando socialmente, culturalmente están haciendo aciertos o errores que nos afecten, y nos afecta casi todo. En segundo lugar, si lo quieres poner de esa forma, México es un país extraordinariamente importante para los Estados Unidos. Y para nosotros, nuestro principal socio comercial. Pero te lo voy a poner de esta manera. Hace 20 años te decían, la relación con México es tan importante como la relación con la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética, con la única diferencia de que ahí no hay armas atómicas, pero sí hay cuestiones de migración que afectan directamente el bienestar de los estadounidenses. Así es. Y tercero, desde el punto de vista de México específicamente, no podemos olvidar que somos una economía, no solo que somos una economía complementaria con los Estados Unidos, sino que hay 30 millones de mexicanos o descendientes de mexicanos que radican en Estados Unidos. Entonces, es decir, no podemos, es un poco ingenuo pensar que los políticos americanos, en lo mejor y con mejores o peores intenciones, se van a quedar callados ante lo que está pasando en México. Tampoco lo es, también lo es pensar que los políticos mexicanos se deban quedar callados con lo que está pasando en Estados Unidos, que tampoco se han quedado callados, entre paréntesis. No, ahí están las declaraciones, por ejemplo, del Fox, y lo que dice Pepe es cierto, es política exterior se vuelve política doméstica. Viene Biden a dar un mensaje aquí absolutamente electoral, por ejemplo, con las disculpas. Pedir disculpas, claro. ¿No? Yo creo que aquí hay 2 temas que son clave, y por eso regreso a que es muy grave también la parte de la reacción mexicana. Porque sí, yo creo que tienes que decir lo que piensas, por supuesto que sí, pero sin quitarle importancia a esto que menciona Pepe, que lo que afecta en Estados Unidos afecta en México, que es lo que conocemos como lo interméstico. O sea, ya no es la frontera que separa México de Estados Unidos. Es una relación interméstica en donde hay algunas acciones de política exterior, pero que realmente en los 2 lugares tenemos una reacción de política interna y de economía bilateral interna para los 2 lados. Es de doble vía y nos afecta directamente. Entonces, si se está viendo que el mensaje es que los estamos afectando, ¿por qué saltamos tan enojados? En lugar de reaccionar con otro tipo de respuestas mucho más inteligentes para resolver el problema primero, pero para enseñar lo que la otra parte de México, la parte positiva de México, la parte competitiva de México, y no nada más enojarnos y pensar que Biden otra vez vino a decirnos lo que... Si nos está señalando es porque no estamos resolviendo los problemas en casa. Y hay que resolver los problemas en casa. Y además... Déjame decir una cosa, muchos de los problemas son problemas que tampoco son de casa, son binacionales. Hay narcotráfico porque hay consumo de drogas, hay violencia de aquí porque no se quiere legalizar la droga, y cuando en Estados Unidos ya la tenemos legalizada. Claro. Entonces, bueno, reaccionemos de manera bilateral y no con enojo totalmente innecesario, porque evidentemente eso también se lee allá. Ahora, más allá del enojo, sí hay una interrogante, y es si Estados Unidos o la política exterior norteamericana en este momento, la de Obama, está diciendo, a ver, no solamente nos importa los acuerdos y el desarrollo de la agenda económica, sino también
que haya avances en, por ejemplo, Estado de Derecho, lucha anticorrupción, rendición de cuentas, porque si no, una no jala sobre la otra. ¿Sí hay que leerlo así o no? Por supuesto, mira, perdón, y Susana te podrá también comentar de esto. Aquí hay proyectos sobre temas de administración de justicia que están desarrollando a través de la Agencia de Ayuda de Estados Unidos. De USAID. De USAID. Hay proyectos ¿cómo se llama?, de mejoría del sistema judicial, hay proyectos de educación legal, etcétera. Todo ese tipo de cosas, lo cual te dice que sí hay una preocupación, pero también sí hay una determinación de ayudar o de apoyar el desarrollo de. Es decir, acuérdate que los americanos, Estados Unidos son un país comerciante, les interesa, como dice Susana, que la haya estabilidad, que haya orden, y seguridad, y seguridad no solo en términos de delito, sino seguridad legal, seguridad de autoridades a quienes recurrir, etcétera. Entonces, sí, en ese sentido sí hay, por supuesto. Si tienes decenas de miles de mexicanos que se han ido de México a Estados Unidos por el tema precisamente de seguridad, especialmente en el norte del país. Claro. Pregunta en el Nuevo Laredo, pueblos enteros, en Juárez, etcétera. Entonces, sí los afecta, ¿no? Entonces, vamos, tenemos que esperar que se callen. Y ahora puedo agregar algo aquí que también se me hace importantísimo. Tenemos que meternos en nuestra mentalidad y pensar realmente si queremos o no ser parte de la región más competitiva del mundo. Y esa es México, Estados Unidos y Canadá. Y si no nos metemos a hacer las cosas en casa para resolver todos los problemas legales, no vamos a poder ser parte de la región más competitiva del mundo. Pero tampoco vamos a ser parte de ninguna otra. Yo me quedé contigo, ahí está tu pregunta. Gracias, Pepe. Tú comentabas, bueno, ¿qué tenemos que hacer para ser parte de esta región más competitiva? Yo creo que hay muchas soluciones, respuestas. Una de las cuales, por ejemplo, es el tema del TPP, el Tratado Transpacífico, la relación de Estados Unidos primero, en un primer momento con la región del Asia-Pacífico, en donde efectivamente México no se esperó a que le dijeran qué hacer. O sea, no estábamos como parte no éramos un actor invitado, a pesar de ser socios de la región más competitiva, y sucede lo mismo con el caso de Canadá. Ninguno de los dos estuvimos invitados para formar parte del Tratado Transpacífico desde el primer momento, cuando se les ocurre a los estadounidenses que ese es el futuro, desde aquel artículo de Hillary Clinton en Foreign Policy, el siglo XXI es el siglo del Pacífico, siglo de Oriente. Desde ese momento se empiezan a hacer todas las negociaciones, en donde México y Canadá estaban completamente fuera, aparte. ¿Y qué es lo que hacemos? Dar los pasos, a pesar de la crítica interna, para poder profundizar justamente en el resultado del Tratado de Libre Comercio. Ese es un ejemplo clarísimo. De lo que sí debemos de hacer. De tener una actitud asertiva, tomar la iniciativa, echarse para adelante. Aunque los estadounidenses no hubieran querido. Porque ellos querían llevar la batuta solos, sin el peso de los mexicanos que no han resuelto sus problemas de política interna, de legalidad y de impunidad. Sin embargo, nos aceptan. Ahora, pero fíjate qué interesante. Sí, nos echamos para adelante. México incluso tiene una comisión negociadora muy destacada, reconocida. Pero, por ejemplo, un tema que estuvo ahí atorando nuestra participación y que de hecho quedó en una situación complicada, por ejemplo, fue el tema sindical. Firmar el convenio 89 de la OIT sobre la libertad sindical. Otra vez vemos cómo los problemas, digamos, institucionales, o sea, puedes abrir la economía, puedes bajar los aranceles, pero cuando te metes a cuestiones ya más, digamos, de institucionalidad o de prácticas políticas, ahí... Ya no. Pero eso son cuestiones elementales, ni siquiera son temas de política exterior. Son temas fundamentales de prácticas y deberes y derechos democráticos dentro de este país, que eso es al final de cuentas, eso es lo que se tiene que resolver. Esto es, no puedes aspirar a que venga ningún cuerpo policíaco del mundo y ninguna comisión investigadora de ningún lado del mundo a poner orden en este país si este país no quiere ponerse en orden. Es una cuestión eminentemente doméstica y nos corresponde a nosotros, ciudadanos mexicanos, el pedir y exigir y poner orden.
Es decir, no, y tampoco va a ser una cuestión de varita mágica que va a llegar Perenganito tal a la presidencia, va a sacar la varita mágica, va a decir, a partir de hoy somos otro país. No, esto es una cuestión generacional, pero si no empezamos ahora no vamos a terminar jamás. A ver, de acuerdo. Entonces, si quieres, aterricémoslo en el ejemplo concreto y vinculado a la reunión económica de ayer. Estos problemas que señala el presidente estadounidense, la impunidad, Estado de Derecho, seguridad, ¿cómo afectan lo que dice que sí se avanzó en esa reunión en términos económicos, por ejemplo, de energía, proyectos de energía o telecomunicaciones? ¿Se afecta o no se afecta? Hay un primer tema en donde sí creo que se afecte, que es el tema de la confianza. Acuérdense que construir confianza lleva mucho tiempo y en el momento que se rompe es muy difícil retomarla. Se afecta porque sí, efectivamente, si vemos, por ejemplo, los nuevos cruces peatonales de ferrocarriles, por supuesto de camiones, que sí, ahí están los resultados concretos. Si lo vinculamos con el tema, por ejemplo, de preinternación, en donde los camiones no tienen que pasar aduanas justo en la frontera, sino lo pueden hacer muchísimo antes, para agilizar el tránsito en toda la frontera, pues eso es importantísimo. ¿Cómo pueden confiar ellos que en este proceso de internación realmente todos los resultados son legales? Y no van a meterles después a mujeres con drogas en el vientre, y no van a meter en los camiones, porque ya fueron aceptados mulas, las famosas mulas, la preinternación, ¿no? Entonces, sí afecta porque tenemos procesos en donde sí estamos siendo parte de este primer mundo, de esa de región más competitiva, pero el problema, ¿sabes qué es, Pepe? Que no nos la creemos. No nos creemos que estamos ahí, o sea, falta de confianza y falta a veces de equipamiento. Pero del otro lado también, porque a ver, tú hablas de confianza y hablas, por ejemplo, de formas de internación de primer mundo, pero pues ahí del otro lado traes a lo mejor la amenaza de que te hagan un muro. No sé qué es campaña, pero el discurso antimigrante pues tampoco es, digamos, pero acuérdate que es campaña política, muy favorable a la globalización. Sí, pero otra vez, pero eso es otra vez, ahí hay una cuestión también de corte doméstico en México que es tremendamente importante. Esto es, no solo es el tema de los posible narcotraficante que mencionaba Susana, es también a nivel de derecho, a nivel de justicia, puedo confiar en que mi inversión, $5,000, $100,000, $100 millones, está segura en tu país. Exacto. ¿A qué autoridad puedo recurrir para resolver mis problemas? ¿Quién me va a defender? Sí, la inversión. ¿Cómo me van a defender? Es eso, es confianza. No, olvídate de la parte del narcotráfico. Es confianza, por tanto, que haya litigios justos, por tanto, que haya jueces imparciales, por que tanto... no se vendan. Mira, te voy a poner un caso directo. ¿Cómo se llama? Kia, Nuevo León. Kia Nuevo León hace acuerdo para Kia de Corea, hace un acuerdo con el Estado de Nuevo León para poner una planta en Nuevo León, lo hace con el gobierno anterior. Llega el nuevo gobierno, independiente, lo que quieras y mandes, pero decide que no le gusta. Entonces ya no hay acuerdo. No puede ser. ¿Qué es eso? No, bueno, pues eso es más allá de los sexenios, ver, ¿no? Un excelente ejemplo de cómo los tiempos políticos pueden echar para atrás una inversión, cuando además lo que hay escaso en el mundo es justamente dinero. ¿Cómo queremos que nos vean allá afuera? ¿Cómo poder competir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en una relación que, como hemos coincidido, pues, evidentemente es la más importante que tiene el país con Estados Unidos, como probó nuevamente ayer la reunión del diálogo de alto nivel económico entre los dos países? Y Susana, lo que llama la atención, lo comentábamos también en el Cortés, pues llevamos meses sin que se ratifique a la embajadora Roberta Jacobson en nuestro país. ¿Por qué? Es de llamar la atención que en esta semana, para entrar al tema de Roberta, Anthony Wayne, ex embajador de Estados Unidos en México, y... John Kerry. No. Daniel Garza. No, bueno, Carlos Pérez Verdía escribió con ustedes en Excelsior. Sí. Y el ex subsecretario de América del Norte con Anthony Wayne un artículo en el Universal. Pero no hay nada. No. Se me fue el nombre, qué pena. El rector de la UNAM. Sergio, por favor. Qué barbaridad. Alcocer. Un magnífico artículo que escribieron los dos, entre Sergio y Anthony Wayne. Y no hay nadie de parte de la Cancillería o de la Embajada de Estados Unidos en México.
es de llamar la atención la falta de cuidado que tienen por un problema de campaña y política interna en Estados Unidos que no se haya aprobado el nombramiento de Roberto. O sea, es netamente un asunto simplemente Es un asunto de un pleito realmente con Marco Rubio, donde Marco Rubio está muy enojado porque ella formó parte del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Kerry lo dijo también en esta semana como secretario del Departamento de Estado, que ahora sí realmente no entiende cómo es posible que a pesar de la campaña no vean la importancia de la relación que existe con México. Entonces sí es un tema en donde está afectando la diplomacia de Estados Unidos y está afectando la relación de Estados Unidos-México el hecho de que haya en los precandidatos de Estados Unidos un Marco Rubio, un Ted Cruz. Que ninguno de los dos, pero particularmente el caso de Marco Rubio, es el que ha bloqueado constantemente el pase de Roberta ya como embajadora. Pues ¿no? parece que en todos lados se cuecen habas en esta política doméstica que compartimos, Pepe. Mira, perdóname. Es decir, mira, tienes que ver una cosa, que en los Estados Unidos, las campañas políticas en Estados Unidos solo consumen a ese país. Y en ese caso, en este sentido, Marco Rubio está consumido por su idea de que puede ser presidente o que puede ser candidato presidencial, y está consumido también por la necesidad de darle algo, darle un hueso a los cubanos estadounidenses que están en Florida. El senador de Florida, y él se siente obligado a ser más papista que el Papa. Es más papista que el Papa, no le importa el costo. Aunque sí, pero están frenando, digamos, en efecto, la relación más importante que tiene Estados Unidos en el exterior, pero el país más importante. Pero otra vez, no le importa el costo, porque además los mexicoamericanos en un 80-90% no van a votar por él. Claro. No importa no es su electorado, está no claro. Es su electorado, entonces no le preocupa tanto, ¿no? Y le va a preocupar si llega a ser candidato presidencial, entonces va a llorar. Mira, nosotros criticábamos mucho el gobierno mexicano cuando se tardaron más de 3 meses en nombrar al nuevo embajador, a Miguel Bazáñez. Claro, bueno, porque no es posible que el país más importante para nuestro desarrollo, para nuestro futuro, no tenga la cabeza de la embajada. Sucede ahora lo propio en el caso de Estados Unidos, pero es mucho tiempo más. Es un periodo que viene desde julio del año pasado, así que termina Anthony Wayne. Así es. Y no es de agosto, es de junio. Es desde, sí, porque más de medio año. Tony se fue en julio. Ya fueron las despedidas finales, ¿no? Entonces sí es más de medio año, y lo que falta, porque por lo menos hasta después del Super Tuesday, que es la semana que entra, pero yo creo que nos vamos a tardar todavía bastante más, porque todo el periodo de campaña va a tardar. Pues mira, después de haberle dado vuelta, digamos, a todas las aristas de esta visita, me voy hacia el final del programa y les preguntaría a ambos, desde tu punto de vista, ¿qué es o para qué sirvió la visita que ayer hizo el vicepresidente Biden, su presencia en el diálogo de alto nivel y la reunión con el presidente Peña Nieto? ¿Qué destacarías? Mira, primero, yo destacaría que sí, que eso señala la importancia de México para los Estados Unidos en lo económico y en lo político. Y dos, que sí destaca la preocupación de Estados Unidos por lo que está ocurriendo en el país. Más allá, no me atrevería a leer mucho más. Preocupación no por la parte económica, sino preocupación por la parte institucional. Por supuesto, es decir, administración de justicia, temas de legalidad, temas de policía, que son precisamente las cosas que nos preocupan, curiosamente, a los mexicanos en general también. Pero más que línea tan delgada, Pepe, ahorita voy contigo, Susana, pero de preocupación a presión, a veces no veo a veces dónde están las fronteras. Perdón, pero ¿cómo se llama eso? Depende de cómo lo leas tú. Sí, por eso. Es un asunto absolutamente... Es decir, a lo mejor hay una expresión de preocupación, y es que lo dijo Biden. Ya me siento presionado como tal. Ya es otra cosa. Sí, totalmente. Es absurdo. Esto es, ¿cómo se llama? Y si Fidel Castro hubiera dicho lo mismo, los senadores habrían reaccionado de otra forma. A lo mejor para algunos hubiera sido un chiste, pero Susana, o hubiera sido la palabra de Dios. Sí. ¿Coincides con Pepe? Totalmente coincido con Pepe, y yo cerraría mi último comentario rescatando la importancia de la reunión y pensando en cuáles son los resultados que tenemos que seguir hacia futuro, porque efectivamente en este año hubieron, tanto en lo económico, como en comunicaciones, como en energía, como en educación. ¿Qué destacarías de resultados importantes en telecomunicaciones y energía? Por ejemplo, en energía, todas las fases de la primera ronda, que yo creo que eso es fundamental. La apertura y las licitaciones. A pesar de la caída de los precios de petróleo, se me hace fundamental la participación
y que evidentemente esto va a ser mucho más fuerte ya con aguas profundas, ¿no? A pesar de la caída de los precios de petróleo. Ya lo vimos la semana pasada con ExxonMobil, en donde evidentemente el interés de participar pues es un interés con varios millones, que eso le interesa. No, incluso para abonar, Alfa está cerrando proyectos de exploración en Estados Unidos. Exactamente, o sea, ya es de doble vía. No podemos separar eso por los temas de impunidad. En el caso de comunicaciones, pues toda la apertura de los nuevos puertos, llámese ferroviario, llámese cruces peatonales, o sea, ese cruce peatonal entre Tijuana y San Diego es una maravilla, es una maravilla. La inauguración realmente ha tenido, sobre todo los primeros meses fue una influencia muy muy fuerte, ahora ha bajado un poco, pero realmente te cambia la dinámica. A ver, y además se trata de obras de infraestructura muy concretas, pero además muy importantes y muy grandes. No sé si parte de la preocupación sea no solo el Estado de Derecho, sino que no se le den solamente a los amigos, sino que le puedan intervenir las grandes compañías internacionales. Pero... Ahora, nada más déjame terminar una última idea. El tema, por ejemplo, de los gasoductos. O sea, este lanzamiento, la construcción de los nuevos gasoductos para conectar a todo el país con América del Norte y que nosotros podamos comprar gas mucho más barato, ese es otro resultado. Eso no lo podemos negar. Ahí están los hechos. No nos quedemos con las palabras, ¿no? Pero yo diría que agregaría otros resultados, ¿no? Es decir, resultados que no son necesariamente esta reunión, pero sí de la cooperación en ese sentido. Esto es, todo este tipo de inversiones que estamos hablando, todas las inversiones que se han hecho en este país durante varios años, son producto en buena medida de la relación de México con América del Norte. Claro. Entonces, si hoy o ayer Excelsior publicó una historia en la que hablaba que México era el país tuerto entre muchos ciegos. Así es. Y eso es gracias a eso. Es decir, no voy a decir que estamos bien, pero el país está mucho mejor que el resto de América Latina y no es exactamente gracias a que tenemos un Estado de Derecho perfectamente. Y el crecimiento de las economías en América Latina después del Tratado de Libre Comercio en 94 ha ido increciendo y de eso tampoco se habla. Y eso es por México en América del Norte. Pues ahí están los resultados. Muchas gracias a los dos. El tiempo se nos fue volando. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Además en viernes, Susana Chacón, que te vaya muy bien. Tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, Pepe. Nos vemos pronto para seguir con estos temas y por supuesto de ti ni me despido porque te veo diario, Pepe Carreño. Muchas gracias, Pepe Carreño, director de Global. Es siempre un placer, Pepe. Y nada más añadiría a lo que dice Susana una cosa. Esto es, la relación es tan grande que ya no hay manera de pararla. Pues ahí lo tiene. Ahí tiene la conclusión y el epitafio además que se aventó Pepe Carreño ahorita en viernes ya de salida. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.